Muy buenas noches, amigos, familia, hermanos. Bienvenidos a una clase más del Antiguo Testamento. Esta semana tenemos que estudiar varios acontecimientos, varias como historias. Y bueno, hay muchísimo material y estoy muy ansioso. Quiero que partamos. La semana pasada habíamos quedado que Sarai había muerto, ya Abraham y Isaac vuelven. Abraham ya está muy mayor, Isaac está con los entre 37 años y 39 más o menos Isaac. Entonces Génesis 24 empieza diciendo de que Abraham ya era muy viejo y el Señor lo había bendecido en todo. Y un día llamó al más viejo de sus siervos, el que estaba a cargo de todo lo suyo, y le dijo. Aquí primeramente me llama la atención, cortito, dice que Abraham estaba ya muy mayor, que el Señor lo había bendecido en todo. Cuando hace una referencia a que Abraham ya era muy mayor, evidentemente, o sea, hace una indicación que Abraham caminó con el Señor por muchos años, por mucho tiempo, se convirtió al Señor, ¿no? Cuando tú creas ese vínculo con Dios, ¿no? Cuando guardas sus mandamientos, has decidido tomar sobre sí el nombre de Cristo, has prometido recordarle siempre, entonces evidente y es clarísimo que Dios te va a bendecir en todo y vas a ser absolutamente bendito. Abraham, hay que entender, cuando hablamos de Abraham pensamos de que Abraham, tenía su rebaño, era un pastor y todo eso, ¿no? Pero Abraham era millonario, multimillonario, por decirlo así, en nuestros tiempos, ¿vale? No era pobre, por decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque para que entremos en contexto en esto. La historia dice, miren, aquí tengo apuntado aquí en la pizarra lo que vamos a llevar. Lo que vamos a hablar hoy. En la pizarra tengo apuntado que en el 1 vamos a hablar sobre Abraham busca esposa para Isaac. Entonces, parece, como digo, este capítulo 24, que Abraham busca esposa para Isaac, parece un poco medio rarillo, ¿no? Muy a la antigüita, porque esto casi ya que un papá busque novia o mujer para su hijo de 37, 39 años, parece raro. Pero quiero que sepan de que todo lo que está en el Antiguo Testamento, las Escrituras, las historias, no es porque le sobró espacio para adornar, para embellecer, ni nada por el estilo. Son principios, son enseñanzas que el Señor ha dejado para que podamos tener como una guía, ¿no? Cómo debemos proceder. Entonces, es muy curioso que Abraham dice que ya muy mayor. También hay que entender de que estaba en un proceso de duelo. No sabemos muy bien, no hay mucha información de que Sara había muerto, a cuánto tiempo es que Abraham llama a su siervo Eliezer y le dice, ve a buscar una esposa para mi hijo. Pero sí sabemos de que Isaac estaba triste, entonces había un periodo de duelo. Por eso es de que entre los 37 y 39 más o menos es esto lo que pasa en Génesis 24. Abraham llama al siervo y le dice, mira, pon tu mano debajo de mi muslo y que me prometas que por Dios, de que mi hijo no se va a casar con ninguna de las hijas de Canaán, que no sea de mi parentela, ¿vale? Lo que dice de que pon debajo de mi muslo es una promesa, ¿vale? Es un juramento sagrado que en esos tiempos, en los días de Abraham era como lo más sagrado, lo más elevado, ¿vale? Era un símbolo de amor, era un símbolo de lealtad, era un símbolo de piedad, de misericordia, de todo, ¿no? De empatía, de comprensión, o sea, como dice aparte Génesis 24, el 2, de que era el mayor de todos y estaba a cargo de toda su casa, entonces había, tal vez ya era como un hijo mismo Eliezer para Abraham, entonces había esa afinidad, ¿no? Y por eso es de que le hace prometer. En el día de hoy hay muchas formas, ¿no? Unos levantan la mano, otros hacen como en forma de una cruz,
Entonces ese vendría a ser como un juramento elevado, ¿no? Entonces le hace jurar de que Isaac no debería casarse con ninguna hija que no sea dentro de su parentela. Una vez más, insisto, puede parecer raro, pero esta lección quiero como a los papás, primeramente, enfocar de que un papá, no digo que debe elegir a su futura nuera o al esposo o a la esposa de sus hijos, pero sí debe checar, debe cerciorarse. Pero esto no es un proceso como de la noche a la mañana. No es de que un papá que nunca se ha preocupado por sus hijos y que de repente de la noche a la mañana va y le dice, oye, no te puedes casar o cásate con tal, o sea, sino que esto hay que comprender muy bien, es una relación, es un proceso como un papá tiene que ser con su hijo, ¿vale? Esta historia viene antecedida por donde el cual el sacrificio de Isaac está en el monte. Isaac le dice, papá, pero ¿y dónde está para hacer el sacrificio? Dios proveerá, y si Dios no provee, voy a tener que sacrificarte, ¿no? Isaac tomó la decisión para ser sacrificado. Fue su decisión. Él dijo, sí, si mi vida por Dios, mi vida por Elohim, yo lo doy todo. Entonces había una comprensión, una relación entre padre e hijo, ¿no? Entonces imagínense de que Abraham está mandando a su parentela a buscar una esposa. Esta es una enseñanza para un papá. Un papá debe checar, debe ver, y en ese proceso de tener una buena relación con sus hijos, debe dejarle inculcado algunos principios, algunos valores, ¿no? Primeramente, si eres cristiano, si eres miembro de la iglesia, si tu amor por Dios es inmensamente infinito, debes enseñar a tus hijos que deben casarse bajo ese mismo concepto, bajo esa misma línea de vida. No puedes permitir que tus hijos, hijas, se casen fuera de lo que es Dios. Eso es lo que le aterraba a Abraham, y de hecho le dice, no, y si ella no quiere venir, le dice el siervo Eliezer, le dice, ¿tendré que llevar a tu hijo allá? Le dice, no, imposible, eso no puede pasar. Esto es lo que quiero que comprendan. Papás deben enseñar a sus hijos a que deben casarse dentro un matrimonio donde el cual Dios sea el pilar fundamental, para que todo pueda estar bien, para que Dios pueda bendecir esa nueva unión, esa nueva familia, ese nuevo matrimonio. Papás no deben permitir, y esto parece un poco medio loco, pero esto es un trabajo de tiempo. No es de que tu hijo cumpliera los 20 y dices, no, te tienes que casar, no. Ahí vas a crear la rebeldía, pero tienes que ir enseñando desde pequeño de que deben casarse, de que deben sellarse en el templo, de que deben hacer a Dios una figura principal e importante. Cuando le dice el siervo, si no quiere venir, voy a llevar a tu hijo allá, le dice, ¿no? Y Abraham le dice, no, si no quiere venir, serás libre del pacto, del juramento. Dice, pero mi hijo no va. Por favor, papás, nunca permitan que sus hijos puedan salir de esa enseñanza que han dado, ¿vale? De que Dios es lo primero. Si ese hijo va en busca de una esposa y como dice Eliezer, que lo tiene que llevar allá, o sea, que tienen que dejar por unos días o por un momento, por unos meses la fe, eso no vale. Eso está condenado a un matrimonio difícil, muy ruidoso, un matrimonio complicado, un matrimonio casi imposible. Sí es verdad de que no creyentes hay muy buenas personas, hombres de bien, claro que los hay, pero en un porcentaje
entre que una persona tiene una fe con Dios elevada y uno que no, el riesgo es elevado. Por eso es que la enseñanza para Abraham era importante, que su hijo debería casarse dentro de las promesas que Dios le había dado. Dios le había dicho, voy a ser una nación grande, no vas a poder ni contar tu descendencia. Entonces, ese era básicamente el principio. Papás tienen que checar muy bien. Cuando sus hijos vayan a venir a decirles, me voy a casar, voy a decir quién es, ¿no? ¿Es activo, inactivo? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus papás? ¿No? Intentar conocer un poquito más, porque si tienen la oportunidad, no lo digo en mal tono, de poder elegir, elijan. No permitan que sus hijos bajen las normas de matrimonio. Entonces, si seguimos con la historia, el siervo Eliezer agarra 10 camellos, agarra de lo mejor, lo mete y va en camino. Antes de llegar a Padán Aram, hace una oración y dice, por favor, Dios de mi siervo Abraham, ayúdame en este trayecto, en este camino, y a la mujer que yo le pida que me dé agua para beber y que me dé agua para los camellos, ella tiene que ser la esposa para el hijo de mi siervo, ¿no? Y evidentemente dice la escritura que ni bien terminó de hablar el siervo, apareció Rebeca, ¿no? Rebeca con su cántaro de agua, Eliezer le dice, mujer, dame agua para beber. Rebeca, según escritos judíos y algunos rabinos, dicen que era preciosa, hermosísima Rebeca, con una voz delicada, una voz muy bonita, una voz muy elegante, muy cortés, muy sutil, donde le dice, no, ningún problema, claro que sí, agarra, y el cántaro podía haberle pasado, podía haberle dicho, mira, bueno, ¿quieres agua? Toma, aquí está el agua, ¿no? Entonces, sin embargo, agarra el cántaro Rebeca y Eliezer, como ella va chorreando, Eliezer agarra el agua y va bebiendo, ¿no? Entonces algunos dicen que bebía con la mano, algunos dicen que bebía directamente del cántaro ahí, mientras Rebeca lo tenía en el hombro. Entonces, y aparte, sin que Eliezer le diga, también dale agua a mis camellos, y le dice Rebeca, también daré agua a tus camellos. En el día de hoy a veces estamos viviendo una vida como un poco ya donde tal vez los valores están perdidos, donde nos llama más la atención una cara bonita, un cuerpo tal vez bien esculpido, un cuerpo perfecto, pero sin embargo estamos carentes de valores, ¿no? En el día de hoy, aplicado esto, yo quiero decir con claridad de que Rebeca era la mujer más servicial dentro de la casa de Labán. Era la mujer más servicial. Entonces imagínense, porque ella podía haberle dado el cántaro, sí, toma, bebe, y había cruzado los brazos. Hoy en día sería que aquella mujer, cuando tú, no sé, recibes visitas, sin preguntarte, ¿quieres agua, jugo? No, va, agarra vasito de agua, se sienta, te pone tu platillito, tu servilleta, por favor, bebe, ¿no? Tenía un gesto de cortesía, de amabilidad elevadísimo. Si estás con alguien, por ejemplo, una cita, cuando te pones ahí, cuando viene el mesero y te pone ahí la Coca-Cola, ¿no? Entonces, Rebeca era de esos de que te abría la botella y te servía. Entonces, son detallitos que te hacen ver que la persona realmente le gusta servir. Y Rebeca, aparte de eso, como estaba bebiendo Eliezer, ¿no? Entonces no se bebió todo el cántaro. Y aparte, Rebeca dice que tenía esto: no le gustaba hacer sentir mal a nadie. No le gustaba herir sentimientos, no le gustaba, porque ella, ¿qué iba a hacer con eso, con esa agua restante? Si lo echaba, tal vez Eliezer se hubiera sentido ofendido. Mira, no quiere. Entonces
O, o si ella lo bebía, tal vez iba a ser descortés por la enfermedad, porque en esos tiempos el agua no era tan pura. O sea, hubieran pasado muchas cosas. Y aparte dicen que Rebeca era inteligente. Para no hacer sentir mal a Eliezer por la sobra del agua, dice, también daré a tus camellos. Agarra la parte del agua, y va y pasa a sacar los camellos. Queridos papás jóvenes, cuando tengan que elegir una esposa, tienen que buscar ese atributo de Rebeca, servicial, que ame a Dios sobre todas las cosas y que sea servicial, que tenga esos detalles de servicio, que sea cuidadosa de no herir. Y hay otro punto importantísimo, ¿vale? Que ame sobre todo a sus papás. Rebeca viene de una familia no creyente, ¿vale? Idólatras a más no poder, pero aún así ella amaba a sus papás. Porque ¿qué es lo que hace? Cuando Eliezer ya termina de dar de beber a los camellos, Eliezer dice que se llevó lo mejor de la casa de su amo, le puso pendiente, le puso sortija, le puso un collar y ella como, todo emocionada, así feliz y contenta. Miren, este es el panorama, esto es lo que hoy en día se miró y Eliezer le dice, hay morada para que yo pueda estar en tu casa. Sí, pasa. Y va corriendo, llega a su casa con su mamá, mamá, no te imaginas qué pasó aquí. No, está aquí el siervo de Abraham y me ha dado esto y viene a buscar esposa para su hijo, ¿no? Ella lo lleva a la casa de sus papás y ahí los papás al ver las joyas que le pusieron a Rebeca, porque vuelvo a decir, eran idólatras que el dinero les movía a estas personas. De hecho, el siervo Eliezer llevó, por decirlo así, ¿cómo se llama? Un testamento firmado por Abraham, donde el cual que todo lo que Abraham tenía, el único heredero de toda esa riqueza era Isaac. Entonces llega el siervo y le dice que no podía comer hasta que pudiera dar su mensaje. Y dice, mi amo Abraham está muy mayor, tiene un hijo y he venido por su hija Rebeca. Los papás de Rebeca dicen que no, ellos no podían decidir, que decidiera la muchacha, y Rebeca decide ir. Papás, por favor, enseñen a sus hijos de que deben casarse dentro del templo, con convenios elevados, que no dejen a Dios a un lado. Tal vez puedo ser un poco cruel con este comentario. Tener a Dios no solamente es como ir todos los domingos a la iglesia, confesarte tal vez los que se confiesan con el curita, ¿no? O ir y comer el pan, los emblemas de la Santa Cena. Tener a Dios con uno, a caminar con Dios, es las 24 horas del día. Cada minuto, cada momento, cada pensamiento tiene que estar enfocado a eso. Pasando a otro tema, esto es demasiado largo. Las familias que no se unen por amor a Dios y luego, porque Isaac cuando ve a Rebeca, dice que se le olvidó la amargura de su mamá. Se enamoró en el momento de Rebeca. Entonces, por favor, enseñen a sus hijos a casarse dentro de la iglesia. Hijos, cuando hagan su elección, hijas, cuando hagan su elección, primero los hijos, busquen una Rebeca servicial, que adore, que ame hacer servicio, tierna en sus comentarios, que no sea hiriente y que ame a sus papás. Cuando las hijas tienen que elegir igual a su esposo, tienen que buscar un hombre que ame al Señor. No este intermitente, no este que aparenta,
un hombre que ame al Señor, porque eso es muy notorio cuando uno ama al Señor. Y de igual manera, servicial y que ame a sus papás. Porque de la misma manera que este hombre o que esta mujer ame a sus papás, de la misma manera que ellos tratan, hablan, conversan, dialogan con sus papás, es de la misma manera que van a recibir el trato. Si no hay conversación, no hay buen trato entre papás e hijos, es de la misma manera que ese punto lo van a llevar al matrimonio y así va a ser. No necesitamos gente perfecta, no necesitamos hombres perfectos ni mujeres perfectas. Necesitamos hombres y mujeres que amen a Dios, necesitamos hombres y mujeres que amen servir a las personas y necesitamos hombres que sean prudentes, que sean cautos, que sean modestos y que amen a sus papás. Nacimiento de Esaú y Jacob. A diferencia de Abraham, Isaac puso algo diferente, porque Isaac se casó a los 40 años y Rebeca no podía tener durante 20 años. Rebeca fue estéril, vamos a decirlo así, 20 años del matrimonio. Cuando Isaac tuvo 60 años, recién quedó embarazada Rebeca. ¿De cómo? Porque esto es el tema que la semana pasada había dicho, que Sara había tomado una decisión de dentro del matrimonio incluir a Agar, ¿no? Y Agar quedó embarazada al momento. Y Sara les reclamaba de que Abraham era injusto, porque bien Abraham podía haber orado para que también Sara pudiera quedar embarazada. En este caso, Isaac no quiso repetir, se podría decir, la falla o tal vez el desliz, el despiste de su papá. Dice que Isaac oró al Señor. Eso está en Génesis 25, 19. Vamos a saltarnos a Génesis 25, 19, donde dice, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era la hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar con el Señor y él le contestó. Isaac no quería repetir el desliz o el tema de su papá, oró al Señor y el Señor escuchó la oración y quedó embarazada de mellizos. Cuando dice que Rebeca fue a consultar con el Señor, quiero dejar bien en claro de que a veces creemos de que los periodos patriarcales, como eran muy lejos, muy distantes, y no había conocimiento y cada uno andaba como podía, por decirlo no. Entonces Rebeca fue a consultar a Shem, el hijo de Noé, o Melquisedec, ¿vale? Ese era el sumo sacerdote, era el profeta de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces, y Shem, Melquisedec, le dijo, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en la lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. Llegó el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero nació, era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado al talón de Esaú con una mano, y por el otro lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Aquí quiero decir y explicar, no a la literalidad, evidentemente. Shem le dijo que habían dos naciones en su vientre, que el mayor serviría al menor. Aplicado a nuestros días, quiero dejar en claro esto, de que hoy en día sería de la siguiente forma, ¿vale? Tenemos una lucha entre el bien y el mal. El mal, evidentemente, cuando una vida sin compromiso, una vida sin esfuerzos, una vida sin normas, sin mandamientos que guardar, una vida sin compromisos que cumplir,
una vida sin creer en Dios, una vida sin esfuerzo por querer ser mejor todos los días, evidentemente es mucho mayor o mucho más fuerte. Cuando habla de que Rebeca estaba embarazada de dos, es la lucha entre el bien y el mal. La matriz de Rebeca es el mundo. Estamos en este mundo, hay como luz y oscuridad. La oscuridad se hace más fuerte que la luz. Entonces, pero hermanos, si peleamos la buena batalla, siempre está dicho, Melquisedec, Shem lo ha dicho, de que el mayor servirá al menor. Si tenemos una vida centrada en Cristo, guardamos los convenios, nos esforzamos, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, guardamos los mandamientos, evidentemente todo esto, todos los placeres, todo el lujo que puede haber, va a servir al menor. No hay riqueza sin espiritualidad. La riqueza tiene que servir a la espiritualidad. La espiritualidad no puede servir a la riqueza. Entonces, debemos concentrarnos en pelear esa buena batalla. Todos tenemos esta lucha todos los días. Debemos vencer el mal, la inclinación del mal. Esaú es el camino del mal. Esaú es la forma más fácil. Esaú es el mundo, para que me puedan comprender. Una vida sin mandamientos, una vida sin Dios, una vida alejada de la mano de Dios. Y evidentemente eso es más fuerte. Entonces, Esaú y Jacob nacieron, Génesis 25, 19. Ya les he dicho, el vientre de Rebeca es el mundo, Esaú el mal, Jacob el bien, entre ellos se peleaban. De hecho es muy curioso, rabinos judíos dicen de que cuando, no es que se peleaban dentro, se agarraban ahí a puñetazos, a combos, no, simplemente era de que cuando Rebeca caminaba por decirlo así, por una discoteca, uno de los mellizos empezaba a moverse, como ¿no? Yo sé que las mujeres saben cuando dan pataditas, ¿no? Cuando dan como movimientos bruscos, entonces uno de ellos. Cuando Rebeca estaba cerca a lo mejor de una iglesia, estaba haciendo Rebeca en actos de caridad o de servicio, estaba ahí, entonces el otro empezaba como igual a moverse, ¿no? Entonces eran movimientos bruscos que eso ocasionaba un poco de daño a Rebeca, ¿no? Quiero dejar en claro que Shem le dijo de que el mayor servirá al menor, y ahí hay una profecía, porque vamos a ver todavía en Esaú cuando vende su primogenitura, es donde se ve esa promesa, donde el cual Rebeca está incluida. Para seguir avanzando, Esaú vende su primogenitura. Esto pasa de la siguiente forma, ¿ok? Entonces ya nacieron Esaú y Jacob. El momento de que cuando vende la primogenitura Esaú, es la muerte de Abraham, ¿vale? Isaac, por eso es que no se menciona mucho a Isaac. Isaac está de duelo, los siete días de duelo. Entonces, en esos días, en la tradición judía se cocina lentejas, ¿vale? Entonces, esas lentejitas ahí, y llega de que Jacob estaba cocinando, que llaman las escrituras un guiso, pero ahora unas lentejas, un guiso de lentejas. Llega Esaú de la fiesta, de parranda, de marcha, o sea, llegó Esaú del campo, dice, ¿no? O sea, del mundo, después de haber ido a hacer su vida, ¿no? Podía haber ido a, no sé, a una fiesta, a algún cumpleaños o algo, ¿no? Y llega sediento, o tal vez llega con resaca, y le dice, no, dame eso que tienes ahí. Hay que entender, esta es la diferencia. Cuando Caín y Abel nacieron, dice que Caín se dedicaba a labrar la tierra, Abel era pastor. Cuando Esaú nace, dice que Esaú era del campo, ¿vale? Era un guerrero, un arquero, sin embargo, no menciona el oficio de Jacob. Jacob era igual. Si hablamos que Rebeca era tierna, buena, dócil, amable, Jacob era lo mismo que su madre. Se dedicaba a estudiar Jacob.
Jacob era este niño espiritual, obediente, asistiendo a seminarios, yendo a institutos, preparándose para ir a una misión, con pensamientos alineados, ¿vale? Entonces Jacob era este jovencito. Y sin embargo Esaú no, Esaú era otro, tenía otra perspectiva de vida, otra forma de ser. Entonces como Jacob sabía sobre las bendiciones, porque Jacob estudiaba las escrituras, sabía, de vez en cuando iba a visitar a Shem y sabía la historia desde Adán, Jacob, entonces sabía que su padre su abuelito había cambiado a Abraham, Isaac conocía. Entonces cuando le dice, dame ese guiso que tienes ahí, Esaú, Jacob le dice, sí, te la doy, pero véndeme tu primogenitura. Esaú dice, esto a mí no me sirve para nada, te lo vendo, te lo regalo, te lo firmo, ¿dónde hay que firmar? No, entonces es tuyo, porque esto para mí de nada me sirve. Entonces hay que entender que esta primogenitura que habla Esaú, que a él no le servía, pero que Jacob sí lo quería, son bendiciones tanto espirituales como también terrenales. ¿Vale? Entonces Jacob se queda con la bendición de primogenitura, o sea, era un acuerdo entre hermanos, ahí no pasa nada, entonces todo tranquilo, pasa el tiempo, pasan buenos años. Isaac llega a una hambruna, igual, Isaac quiere bajar a Egipto como su padre Abraham, pero Dios le dice que no vaya a Egipto y se queda en la tierra de los filisteos, ¿vale? Entonces se llama Gerar, la tierra de los filisteos, igual repite la historia de su papá. Rebeca era hermosísima, le dice, oye, no digas que eres mi esposa, me van a matar, di que eres mi hermana. Llegan a la tierra de los filisteos y de repente el rey de los filisteos ve por una ventana de que Isaac está acariciando a Rebeca, le llama a Isaac, le dice, ¿por qué nos haces este mal? Nos has dicho que era tu hermana, pero es tu esposa. Isaac le dice, tuve miedo, me iban a matar. Entonces Isaac, ese año fue de la cosecha buenísima, una buena cosecha. Isaac se hace millonario, mucho más millonario que el rey filisteo. Ellos se cansan, le dicen que se tiene que ir porque ya fue demasiado y que se había hecho demasiado rico, incluyéndoles a ellos que no les había ido tan bien, ¿vale? Entonces ya Isaac es millonario, con buena cosecha, con buen ganado, con todo increíble. ¿Por qué comento esto? Porque ya Isaac era millonario, llega el punto, Génesis 27, Isaac ya mayorcito, dice que ya no veía a Isaac y llama a su hijo a Esaú, le dice, hijo mío, estoy ya mayor, ve a cazar, casa para mí y hazme el guiso que más me gusta. Después de que yo esté satisfecho, te voy a dar la bendición. Entonces Esaú se va a casar, pero mientras que Isaac hablaba con Esaú, Rebeca escucha ese comentario, llama a Jacob y le dice, oye, mira, tu padre va a bendecir a Esaú, nos va a dejar sin nada. Hay que entender, esa bendición que Isaac iba a dar a Esaú, es que le iba a dejar todo a cargo. Todos los bienes, todo el dinero, él iba a ser el administrador total, supremo sobre toda la casa de Isaac. Entonces, y de ahí si él quería, podía dar algo a su mamá, a su hermano, entonces eso, ¿no? Y Rebeca le dice, pues esto no puede ser. Le dice, mira, yo voy a cocinar, yo voy a hacer el cabrito y toma suplanta a tu hermano. Jacob dice, no, si mi padre se da cuenta, en lugar de una bendición, voy a recibir una maldición. Además, hay un grave problema. Yo soy lampiño, Esaú es velludo. Y mi padre se va a dar cuenta. Entonces, Rebeca le dice, si existe la bendición, digo la maldición, que esa maldición caiga sobre mí y no sobre ti, pero teníamos que hacerlo.
Entonces agarra la ropa de, ya había comentado, no sé si en 2 o 3 videos, que Esaú tenía la ropa de Adán en su armario, por decirlo así, y Rebeca lo tenía guardado, lo viste con la ropa de Adán a Jacob, con algunas pieles más en los brazos, y Jacob se envalentona, va y le dice, padre, aquí tengo la casa. Y Isaac, como no podía ver, dice, ¿quién eres? Y él dice, no, soy Esaú, tu hijo, el primogénito. Y él dice, la voz es de Jacob, ¿no? Acércate, ¿no? Entonces se acerca, le toca los vellos y dice, pero los vellos son de Esaú. Y dice que acércate para darte un beso. Se acerca, le da un beso y huele las ropas del jardín de Edén, de la ropa de Adán, ¿no? Que dijo, donde el cual podríamos decir que se bloqueó o pensó o quedó como maravillado, fascinado con el olor. Tienen que entender que era la ropa de Adán, del jardín de Edén, cuando Cristo mismo les hizo las túnicas de piel. Y bueno, Jacob come y le da toda la bendición y le dice que no le falte vino, que tenga buena cosecha, que no le falte comida, que sea fuerte, que su hermano le pida consejo, entonces te da la bendición máxima, ¿no? Tras esto hay que comprender algo, ¿no? Cuando uno va a cazar, no sé si alguien va a cazar o cuando uno va a pescar, no es que vayas media hora o 20 minutos. Tal vez puedes demorar hasta un día en cazar, o 10 horas, 12 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, por eso que por eso es que Isaac le pregunta, ¿no? ¿Quién eres tan rápido? Sí, no, tu Dios, ¿no? Me ha proveído dónde tenía que ir a cazar, ¿no? Esaú vuelve de eso y empieza a preparar y empieza a cocinar. Papá, aquí está, levántate para comer, ¿no? Entonces, Isaac, como, ¿quién eres? Pero soy Esaú, tu hijo, ¿no? Y todo así envalentonado. Y le dice, ¿no? ¿Y quién era el otro? Dice, come, para que luego tu alma me bendiga. Entonces, ya Isaac le dice, tu bendición la haría tu hermano. Y Esaú se queda como, pero no tienes otra bendición para mí, todo así, dice que angustiado, todo llorando, gritando, y sí le bendice para que sea fuerte, pero que va a estar por debajo de su hermano, que iba a servirle a su hermano. Hasta aquí la historia. Muchos piensan de que Jacob mintió, suplantó. Hay que comprender de que antes hicieron un acuerdo entre Esaú y Jacob. Esaú voluntariamente decidió vender su primogenitura a su hermano. Lo que Rebeca y Jacob hacen es que esa compra y venta se haga como tiene que ser. Aparte, como Rebeca, una mamá que veía que su hijo era mujeriego, le gustaba andar por aquí, por allá de fiesta, con malas compañías, siempre en problemas, derrochando dinero y todo eso, para Rebeca era imposible pensar de que Esaú se quedara con ese derecho. Sin embargo, Jacob veía de que era un hombre que se preparaba, que se instruía, que seguía los caminos de su padre, de Dios y todo eso. Entonces dice que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo es que Isaac puede amar a Esaú si Esaú es el mal? Estamos hablando de Isaac, hijo de Abraham, ¿no? Entonces dice de que Esaú, aparte de ser un hombre fuerte, era un hombre inteligente, tenía buena labia, sabía cómo convencer a su papá. Cuando Rebeca iba le decía, oye, se está portando mal Esaú, ¿no? Y Isaac, como todo papá, ¿no? Le llama la atención, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás portando mal? ¿No? Y
Y lo que Esaú le decía, no, papá, es que tú sabes que mamá quiere mucho, mucho, mucho más a Jacob que a mí. A mí me hace un lado, no ve mis esfuerzos, no ve lo que yo sufro, soy discriminado, ¿no? Entonces, como intentaba convencer, él iba con ideas, Esaú, a donde Isaac, y le decía, papá, ¿sabes qué? Quiero acercarme a Dios. Entonces, voy a poner diezmos de esta forma, o voy a hacer un sacrificio para Dios, ¿no? Entonces, y al final no lo hacía, pero iba de esa forma a su papá. Sin embargo, Jacob no hablaba, pero era el que hacía. Entonces, Jacob se quedó con la bendición primeramente temporal, se quedó con la bendición de que sea rico en vino, en cosechas, en rebaños, en todo eso, pero no le dio la bendición espiritual. Porque la idea de Isaac era que todos fuéramos del pueblo de Isaac, ¿no? De los hijos de Esaú y Jacob. Esa era su idea. Isaac quería que su hijo Esaú administrara los bienes de la familia, ¿no? Pero la comunicación con Dios la tuviera Jacob, ¿no? Entonces, como se hacía esta idea en la antigüedad, con respeto en la Iglesia Católica, ¿no? El rey administraba, ¿no? Y tenía al lado a su papa, ¿no? Entonces, esa era la idea de Isaac. Quería que las 12 tribus nacieran de Esaú como de Jacob. Ese era el plan. Por eso es de que dice, Dios me ha dado 2 hijos, entonces las 12 tribus tienen que salir de ellos. Pero Rebeca sabía desde el momento que quedó embarazada, cuando Shem le dice, el menor será mucho más fuerte que el mayor servirá al menor. Rebeca sabía que de Jacob tenía que venir las 12 tribus de Israel. Entonces, siguiendo esto, Jacob recibe la bendición temporal en el momento de esa bendición, porque aquí viene el punto número 6, Génesis 28:10, porque ya después de la bendición, Esaú se queda picado, se queda dolido, se queda enojado, dice, se muere mi padre, lo mato a mi hermano. Ya estaba pensando que su papá tenía que morir para matar a su hermano, porque esa bendición era que Jacob estaba a cargo de las finanzas de la familia. Si Esaú quería gastar $2, tenía que pedir permiso a Jacob. Si Esaú quería hacer algo, tenía que pasar todo por Jacob. Y esa idea ya no le gustaba. O sea, porque Jacob en esos acuerdos le decía, no, este gasto no me parece, no va, no. Entonces sí, esto no. Entonces ese enojo que daba en Esaú, totalmente ya ido, dice, voy a matar a mi hermano. Rebeca, como escucha decir eso, que dice, no, ¿cómo va a matar a su hermano? O sea, esto ya, si no actúa Rebeca, vamos a tener que leer en las Escrituras el segundo gran asesinato entre hermanos. Esaú estaba decidido a matar a Jacob. Y aquí viene lo que había dicho cuando conocen a Rebeca. Rebeca podía haber ido donde Isaac y decir, oye, ¿qué onda con esto? Tu hijo mayor, al que tú amas, tu preferido, tu todo, el niño de tus ojos, quiere matar a su hermano. ¿Qué onda con eso? ¿No? Pero hay que tener, ya dice que Isaac ya estaba mayor, no veía, y como a Rebeca no le gustaba hacer sentir mal, no le parecía justo causar esta tristeza a Isaac, va y le dice, mira, cariño, amor, si mi hijo Jacob se casa con las hijas de Canaán, yo mejor me muero, porque no los toleraría, no los soportaría. Porque Esaú se casó con 2 mujeres cuando tenía 40 años, queriendo seguir los pasos de su papá. Por eso es de que este era como muy, muy inteligente.
Ah, mi papá se casó a los 40, yo también me caso a los 40. Fue, se trajo 2 mujeres así cananeas y se casó, ¿no? Y entonces dice Rebeca, va, amor, yo no podría que mi hijo se casara fuera de la iglesia, yo no podría que mi hijo se casara con una que no sea miembro, yo no podría con una mujer que no tenga los mismos principios, la misma fe. O sea, ver esto y presenciar esto, mejor es morir. Por favor, mándale a mi parentela, que ahí tengo 2 sobrinas bellas. Cuando yo estaba ahí, eran niñitas de 3 años, pero eran bellas, impresionantes. Mándalas, por favor. Entonces Isaac dice, me parece genial. Es como tiene que ser. Isaac llama a Jacob y le dice, y aquí le da la bendición ya espiritual. Le dice, hijo, ve, porque sobre ti vendrán todas las naciones. Sean sobre ti todas las bendiciones de Abraham, que tu posteridad sean incontables como las estrellas, como la arena del mar, y que de ti venga Cristo, que de ti venga el Salvador, que de ti se haga un pueblo grande. Ahí es cuando le da la bendición espiritual. No cuando le lleva el guisado y le visten con todo eso. Quiero poner un extra, se me estaba olvidando. Cuando Rebeca le viste a Jacob con la túnica de Adán, ¿vale? Y le cubre con pieles. Este es un extra, un bonus track. Hermanos, ¿y sabes cómo vendría a ser Dios? Si no nos cubrimos con la expiación de Cristo, porque ese cordero, esa ropa de Adán, del jardín de Edén que hizo Jesucristo, es la expiación de Cristo. Si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no vamos a poder tomar nuestra herencia, no vamos a poder reclamar nuestras bendiciones temporales como espirituales. Requisito fundamental, vestirnos con la expiación de Cristo. Entonces, seguimos. Ya, como he dicho, Jacob se sale, se entera Esaú, ¿dónde va mi hermano? Dice, no, Isaac le dice, no, tu madre me ha dicho que ella no soportaría que se casara con una cananea, que no sea miembro, que no sea servicial, que no vaya los domingos, que no renueve sus convenios, que no vaya al templo, que no vaya a la capilla. Tu madre me ha dicho que es mejor que muera y estoy mandando a la parentela más cercana. ¿Qué es lo que hace Esaú? Como de enojo, ¿no? Cuando un hijo está enojado, lo que quiere es como herir más. Eso no le gusta a mi mamá. Va, se casa con 2 hijas de Ismael. Se trae 4 mujeres ahí, ¿no? Entonces, estas cosas a Rebeca le dolía en el alma que Esaú, como había dicho ya en video anterior, Lea, con la hija mayor de Labán, tenía que ser para Esaú. Y Raquel era para Jacob. Pero Esaú desperdició esa oportunidad. Esaú hacía cosas como para enojar a su mamá y fingía ante su papá. Entonces fingía ser espiritual, fingía ser un hombre íntegro, un hombre honesto, pero sin embargo sus acciones eran otras. Rapidito. Dios se aparece a Jacob en Betel, sabemos de que llega ahí, las escaleras. Esto voy a hacer en estos días voy a grabar algo especial sobre el punto número 6, ¿vale? Punto número 7, Jacob trabaja por Raquel y Lea. Jacob llega a la casa de Labán, llega sin plata, porque no podía salir con 10 camellos y con todo, llega así paradito. De hecho, Labán cuando se acerca y tú eres hijo de Rebeca, le da un beso, pero como empieza a ver si traía alguna joya, algún perfumito o algo, ¿no? Entonces, y dice que Jacob, nada más mirar a Raquel, se enamora. Va a hablar con su tío, con Labán, le dice, oye, ¿sabes? Mira, no traigo dote, no traigo nada, pero quiero casarme con tu hija, ¿no? Entonces Jacob y Labán le dice, yo no tengo ningún problema, cásate, trabaja 7 años para mí. Jacob nuevamente le vuelve a decir, mira, yo quiero casarme
con tu hija la menor, la más pequeña, con Raquel. Precisó, porque sabía que Labán era tramposo, ¿vale? Era un gángster, era un mafioso, era un tranza, era un chencho, era un, no sé, tenía sus cosas Labán. No era íntegro, no era honesto Labán. Por eso es de que Jacob matiza, le dice, mira, la más pequeña, tu hija, para cosa que no le pudiera poner una esclava, ¿no? La más pequeña, ¿no? Llamada Raquel. Se estaba tomando sus precauciones Jacob. Porque no vaya a ser que, oye, ¿sabes qué? Sí quiero casarme con Raquel, ¿no? Y le ponen una esclava, se llama Raquel. Tú me dijiste, Raquel, Raquel. ¿No? Entonces, como sabía que Labán era tramposo, porque su madre le dijo que era así, Labán, entonces le precisa. Aparte, Raquel, igual, maravillosa Raquel. Luego vamos a hablar, igual, nuestros matriarcas y patriarcas tuvieron sus más, sus menos, eran personas de carne y hueso, normales, sencillas. Raquel, Jacob sabía que su suegro iba a ser tranza. ¿Ya? Entonces Jacob le dice a Raquel, oye, yo sé que tu papá me la va a jugar. Tengo esa corazonada que tu papá algo va a hacer. Para que tu papá no me engañe, no me mienta. Y yo, el día del matrimonio, yo sepa que eres tú. Yo estoy consciente y claro que eres tú. Entonces Jacob le da algunos signos y señas a Raquel. ¿Vale? Entonces le dice, mira, cuando yo te diga esto, tú me vas a decir esto. Cuando yo haga esto, tú me vas a dar esto. Si tú haces eso por mí, yo voy a saber que tú eres. Porque esto nadie más lo sabe. Ya el día del matrimonio, como era de esperarse de una persona deshonesta, vil, tranza, un mafioso, un gángster, que lo que hace, dice, no, hija mía, tú, Raquel, no te casas. Tu hermana tiene que casarse. Raquel como, dice, a mi hermana, dice, si yo no hago esto, va a quedar en vergüenza mi hermana, va a quedar en ridículo la gente, los invitados. Entonces Raquel igual tenía una gran virtud. Y esto es lo bonito, si esto se encuentra en una mujer, es maravilloso. No le gustaba hacer sentir mal a nadie. No le gustaba que a alguien se le pudiera humillar bajo ningún contexto. Raquel habla con Lea y le dice, mira, Jacob te va a preguntar esto. ¿Qué es esto? Y tú tienes que responder esto. ¿Tiene nombre? Tú tienes que dar el nombre. Si no haces esto, Jacob va a parar el matrimonio y no va a haber matrimonio y vas a quedar en ridículo. Llega el día del matrimonio, Jacob ve, porque andan con velos, así no se ve la cara, no se ve nada. Entonces Jacob le pregunta, habla todo eso y ella responde y todo, el matrimonio se lleva a cabo, se casan. Al día siguiente Jacob se da cuenta de que no era Raquel, era, en hebreo se dice Lía, en español Lea, como ustedes prefieran, Lea. Entonces se da cuenta que era Lea y Jacob va enojado y le dice, me engañaste. Y Labán le dice, no, es que en esta familia, en esta casa, la mayor no puede casarse, la menor no puede casarse antes que la mayor. La mayor estaba soltera y tú tenías que casarte con la mayor. Dice, no, yo quiero casarme con Raquel. Cásate con Raquel, no hay ningún problema. Pero trabaja otros 7 años más. Otros 7 años más por Raquel. ¿Vale? Entonces, para terminar esto, familia, amigos, Jacob lucha con un ángel. Ya cuando cuando Dios aparece a Jacob en Betel, y voy a explicar un poquito sobre esto, cuando ya Jacob había crecido, se había hecho, Labán le había hecho unas jugadas, le cambió el sueldo como 100 veces. Oye, ¿sabes qué? Tu sueldo va a ser ya todas las que nazcan manchaditas, es tuyo.
y Dios hacía de que todas las nuevas crías eran manchadas. Entonces veía a Labán y decía, no, me equivoqué, oye, ¿sabes quién? No sé qué estaba pensando, ahora van a ser, todo lo blanco va a ser tuyo, ¿no? Y Dios, como Jacob caminaba con Dios, había hecho el pacto, todas las crías nacían blancas. Y venía Labán, no, o sea, no, eso no va, no vale, ahora, ¿sabes qué? Van a ser, todos los machos que nazcan van a ser tuyos. Y todas las crías eran machos. Y la cambiaba, y Dios estaba con Jacob. Labán le cambió el sueldo 100 veces. Por eso digo, era un tranza, ¿no? Entonces, para no alargar más, familia, amigos, llegan, ya deciden salir, deciden irse, ya Jacob, sus hijos nacieron, Rubén, ya con sus 11 hijos, ¿vale? Y cuando esté grabando el otro video voy a contar un poquito sobre esto y voy a dar un poquito más de contexto. Ya sus 11 hijos, ya Jacob, Raquel, Lea, sus esposas, Raquel y Lea dieron a sus siervas, a Silfá y a Bilhá. Entonces de ahí nacieron los 11 hijos. En ese momento de cuando Jacob lucha con un ángel, Raquel solo tenía a José. Entonces estaban ya de camino a la tierra prometida. Y ahí, para terminar, dice que ya su familia hizo pasar al otro lado del río. Jacob volvió por algunos aceites que tenía consagrados, y ahí es cuando se aparece el ángel, ¿no? Los rabínicos, los judíos, dicen de que si Jacob hubiera peleado con un ángel de Dios, o sea, directamente bajado a la presencia de Dios, o sea, no podría haber una lucha igual. Es un ángel de Dios. Lo que dicen los rabínicos, los rabís, es de que todos tenemos un ángel guardián. Y como este ángel guardián se encarga de cuidar a Esaú, y Esaú llegó a pensar, a creer de que Jacob le robó su primogenitura y le robó su bendición, entonces la balanza de la justicia estaba a favor, se podría decir, de Jacob, y eso era injusto. Entonces dice que este ángel, al ver esa injusticia, el ángel guardián de Esaú, sale al encuentro como para reprochar o batallar o para recriminar a Jacob, diciendo de que te has robado una bendición, una riqueza que no te corresponde. Te has robado unas bendiciones que no son tuyas, sino de Esaú. Y es ahí cuando empiezan a luchar, a batallar. Dice que hasta que el sol ya estaba saliendo y vio el ángel, el ángel guardián de Esaú, que estaba saliendo el sol, y estos ángeles tienen una hora cierta de poder coordinar y reunirse con otros ángeles, tenía que irse. Por eso es de que el ángel guardián de Esaú le dice, oye, déjame ir, ¿no? Y cuando Jacob le dice, pero no te puedes ir sin darme una bendición. Entonces, es por eso lo que quiero decir, porque esto pasa antes de que Esaú y Jacob se puedan abuenar, por decirlo de esa forma. Entonces, lo que hace el ángel guardián de Esaú, le dice, ok, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Ya no será más Jacob, serás Israel. Serás padre de muchos. De cierta forma, estos rabíes dicen de que eso es una aceptación de decir, aquí no pasó nada, las bendiciones que te dio tu padre Isaac, la de primogenitura, todo esto, son tuyas, son legales, te los merecías, eres honesto, eres íntegro, o sea, son tuyas. No hay tema alguno, se solucionó todo. Trayendo a este día de hoy, todos batallamos con un ángel. Todos los días. La influencia del mal es potente y debemos pelear la buena batalla. Debemos ser hombres honestos, íntegros, virtuosos, benevolentes, misericordiosos. Familia, amigos, yo sé que Dios vive. Yo sé que el Dios de Abraham es ese Dios que tiene el poder para bendecir a las familias.
Yo sé que el Dios de Abraham es ese Dios que tiene para curar cualquier mal, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier tristeza. Sé que el Dios de Abraham es ese Dios que nos va a prevalecer, es el guardián que nos va a cuidar, que va a pelear nuestras batallas por nosotros. Y hoy quiero decir, hasta este punto, el Dios de Isaac es ese Dios que te bendice infinitamente con bendiciones espirituales y temporales. El Dios de Isaac es el Dios del imposible. Y en las próximas clases vamos a hablar sobre el Dios de Jacob. Yo sé que Dios vive, amo a mi Padre Celestial, amo a mi Salvador Jesucristo y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.